Bueno, señores, buenos días. Ya llegaron las dos mujeres de este equipo a ponerle régimen a estos hombres. Sí, cuando estaban de su cuenta. Yo me siento feliz aquí en el medio de su cuenta. Sí. El bendito. Bendito seas entre todas las mujeres. Señores, cuando son las 8:16 minutos, vamos con el comentario del español de este equipo, Víctor Villanueva. Olé. Bueno, dominicano, siempre y orgulloso y a razón de todo este debate que se ha ido situando en cuanto a las circunstancias de Haití. Es importante, considero importante, llevar el debate o plantear sobre el mismo algunas cuestiones que creo que se han ido dejando de lado con respecto a toda esta circunstancia y situación que tiene este país. Lo primero es que Haití es la constante más importante y medular de nuestra política exterior. Y ha sido precisamente esta la variable que menos eficaces hemos sido para impulsar algún orden o algún establecimiento en donde la República Dominicana no se vea en sentido vulnerable con lo que significa este país. Y desde aquí se tienen un conjunto de implicaciones que podemos ir estableciendo en un orden precedente o un orden equidistante en función a la relevancia de cada uno. Desde el orden de seguridad, desde el orden relacionado a lo comercial, a lo industrial, a lo migratorio, al impacto social que tiene la situación de Haití sobre la República Dominicana, en fin, la dinámica económica, la incidencia de la mano de obra, son cuestiones que en realidad ninguna de ellas, nosotros como Estado hemos podido darle la debida regulación que esto amerita. Nosotros hemos establecido un conjunto de normas, jurisprudencias, que en el lastre principal de la realidad dominico-haitiana, que es esencialmente lo migratorio, nosotros no hemos logrado ser ni siquiera eficientes, cambiarle ese panorama que nos pinta cada punto de control fronterizo que se tiene entre las dos naciones. ¿Cómo es que es posible que en el 2021, en 2024, pleno siglo XXI, todavía un portón, un ríspido portón, es lo que constituye el control del paso fronterizo en nuestra frontera? Pero eso puede entrar en coordenadas geográficas en cuanto a las dinámicas de nuestra política exterior. Pero en realidad, lo que nosotros hemos adolecido es tener una incidencia fáctica y sobre todo real sobre este país, como es el caso de usted tener incidencia sobre el pensamiento haitiano, el pensamiento intelectual, para edificar nuevos consensos en función a las realidades de los dos países, porque nosotros hemos quedado atrapados sobre el mismo anacronismo que ha significado tener un Estado fallido o lidiar con una nación que no tiene control más allá en sus autoridades cuando el Estado funcionaba de no más del 4% de su espacio territorial, aéreo y marítimo. Es decir, aquí tenemos una realidad que es un estado de terra nullius. Es un estado que no existe en términos efectivos del ejercicio soberano de su nación. Porque nosotros, cuando aconteció el hecho del magnicidio de Jovenel Moïse, señalé claramente que ya eso significaba un contexto vastamente cuestionable en cuanto a tener una institucionalidad en Haití como interlocución de Estado. Haití no tiene una condición de ser un Estado, no lo es. Para usted conformar un Estado en la comunidad internacional, usted tiene que tener un territorio, usted tiene que tener autodeterminación, usted tiene que tener una población y una institucionalidad política debidamente constituida en esa autodeterminación. Es decir, un Estado republicano, monárquico, como lo determina el conglomerado. Y que en esa dimensión física del territorio a ustedes le planteen una aceptación brusca o no para que esa existencia de ese Estado pueda tener legitimidad en la comunidad internacional mediante lo que se denomina el reconocimiento internacional del Estado naciente.
Y si usted no tiene ninguna de esas tres variables, territorio, población o institucionalidad política, usted deja de ser un Estado. Y por lo tanto se cuestiona el status quo, el estatuto internacional de ese Estado. Haití no tiene poder judicial. Haití no tiene poder ejecutivo porque no han hecho elecciones. No ha sido legitimado mediante el procedimiento inalienable de todo contexto democrático, que lo significa precisamente el proceso electoral. Y desde ahí, al no tener peso y contrapeso en el ejercicio del poder, en la institucionalidad política de ese país, ya lo que se merma ahí es la condición de tener sí o no un Estado como interlocutor. Usted tiene un conglomerado humano sobre un espacio físico, pero eso no es Estado. Y siempre señalé, cuando aconteció esa situación, y sobre todo desde este espacio, señalé que República Dominicana era el más interesado en denunciar el estatuto internacional de ese país. Porque activando esa dinámica, nosotros crearíamos un escenario de salvaguardia, de protección diplomática y geopolítica sobre la actuación del Estado Dominicano, de nuestros intereses. Entonces, usted tener un escenario así y no dimensionar su política exterior sobre eso, yo creo que es un ejercicio endeble. Y entonces, todo lo contrario hacia atrás. Se tienen unas dinámicas con respecto a la realidad de Haití, que eso es vergonzoso. Las cuestiones que se tienen desde el Estado Dominicano en intereses sobre la realidad que hay ahí, yo, con las informaciones que manejo, yo me quedo estupefacto. Cómo el gobierno dominicano, personajes específicas del gobierno dominicano, se benefician en términos comerciales, en términos de vinculación con las guerrillas, con esta administración. Ahí hay unas vinculaciones, señores, que tal bien, mientras estén gastando 9,000 millones de pesos en publicidad, en propaganda, todo pasará bien, porque nadie le va a dar eco a una denuncia como esta, que del propio Palacio de la Nación, de nuestra nación, se erijan situaciones de esa inestabilidad que hay en ese país. Nadie lo va a decir. Pero que usted tenga esa presunción por efecto de 9,000 millones de pesos en publicidad, eso algún día se le va a acabar y hay que escribir la historia. Y cuando eso se escriba, yo quiero saber cuál va a ser el ileso de este gobierno con respecto a esas circunstancias de Haití. No hay manera de que nadie en esta administración, estoy hablando de arriba hasta el medio, porque no son todos, son personajes de poder muy específicos. No hay manera que nadie quede ileso en la transgresión de los derechos, de los intereses dominicanos con respecto a ese país. Pero eso yo lo voy a dejar ahí en ese ángulo, porque la otra realidad que se tiene en función a estas circunstancias es el uso demagógico por parte del Estado Dominicano. No, déjame delimitarlo. Por parte del gobierno central. No, déjame delimitarlo. Por parte del propio presidente de la República. Es un manejo altamente demagógico, populista. Es una combinación que de la ciencia política resulta inédito. Porque usted puede ser demagógico o populista, pero carajo, las dos condiciones a la vez. Ya eso ya entra en otro umbral del análisis de la ciencia política. Y cuando se evalúa el comportamiento del gobierno, dígase, del presidente de la República, con respecto a esta situación de Haití, es una cuestión de bipolaridad por lo menos. Porque usted en mayo del 2021, con un informe del INDRI, decirle a los haitianos, a la Comisión Mixta Bilateral, hagan el canal.
no hay problema. El ejercicio, la pluviometría del río, eso no afecta en nada. Venir Jovenel Moïse aquí, se reunió con él en una provincia fronteriza y decirle, dele para allá, presidente, no hay problema. Poner al canciller de la República a generar aquiescencia sobre la construcción de eso y decirle, venga para adelante y dele para allá. Pero cuando le ven la dinámica demagógica de una movilización de tropas que se vio la eficiencia o se ve cada vez que le da la gana a ellos cruzar para acá, ahí se ve la eficiencia de la seguridad de este país, de la seguridad fronteriza, de meterse en territorio dominicano, efectivos militares de ellos, y que ni siquiera se denuncie como Estado. Yo que he dedicado mis mejores años estudiando Derecho Internacional de la mano de los mejores juristas iberoamericanos, de jueces y abogados ante la Corte Internacional de Justicia, solo me crea la condición, recuerdo el caso del templo de Preah Vihear entre Tailandia, de un caso que se trató en la Corte Internacional de Justicia sobre una iglesia que en Camboya oficiaban la misa todos los domingos y los feligreses cruzaban todos los domingos. Pero esos feligreses, en esa iglesia en Camboya, se daba la misa en el idioma de Tailandia. Y en la iglesia pusieron una banderita de Tailandia. Pero resulta que a los feligreses, es un caso real, pueden estudiarlo, caso Templo de Preah Vihear, para los leguleyos. Cuidado. Para los que dicen que uno tiene que sustentar lo que uno dice aquí, como la llamada buena que recibimos un momento. Los feligreses cruzaban todos los domingos, pero ¿qué pasaba? Asaltaban a los feligreses. Y Tailandia dice, no, pues vamos a ponerle policía para cuidar a los feligreses que cruzaran. Y eso se hizo práctica constante. El idioma de Tailandia en Camboya, la bandera de Tailandia en Camboya, la presencia los domingos de los policías de Tailandia sobre el territorio de Camboya. Pero llegó un presidente a Tailandia que dijo, pero la frontera, esa iglesia está dentro del territorio y eso es mío. Militarizó y controló. Y cuando va la controversia a la Corte Internacional de Justicia, ¡oh, sorpresa! La Corte Internacional de Justicia le delimita la frontera a Camboya, se la delimita de una manera con las siguientes causales y compárelo usted con el resto de la frontera dominicana. Compárela ahí. Ocupación continua, pública, inequívoca, presencia del idioma, de efectivos militares, policiales, por parte de Tailandia. La no denuncia de Camboya de la presencia de esos militares. La no regularización de que se oficiara la misa en el idioma de Tailandia. ¿Y qué pasó ahí? Se estableció el principio que se conoce iuti possidetis iuris. Y desde ese principio se estableció entonces que como posees, seguirás poseyendo. Ahora aplíquelo a la frontera dominicana, ahora aplíquelo hasta el hoyo de Friusa que usted quiera en Punta Cana, en Bávaro, a ver si es verdad que nosotros tenemos Estado, no aguantamos ni siquiera la jurisprudencia vigente, vinculante de la Corte Internacional de Justicia. Y encima de eso, tenemos a un presidente que hace caso omiso, que lo que hace es generar aquiescencia a todo lo que pasa en Haití. Y desde ahí entonces nosotros tenemos al principal entreguista de esta realidad. A mí no me hablen de aviones, eso es populismo barato, populismo barato.